El objetivo del estudio de este día es demostrarte la superioridad de Jesús sobre todos los otros maestros y religiones y profetas que existen en el mundo. Además, vamos a ver que Jesús es el único camino y excluye a todos los demás caminos y religiones que hay en la tierra. Otro objetivo es que veremos que Jesús tiene derecho a hacer demandas y además de que no es un problema ni una molestia seguirlo, sino es un privilegio de privilegios. Vamos a volver a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos 8, por favor. 8:34. Marcos 8:34. Estas palabras de Jesús dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las condiciones para seguir a Cristo. Hoy queremos ver otra cosa. ¿Quién es el que está llamando a la gente? Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Quién fue el que los llamó? Fue Jesús. ¿A qué los invitó? Los invitó a seguirlo a Él. Y si nosotros no entendemos quién es Jesucristo, no vamos a entender el llamamiento y tampoco vamos a ver por qué es tan fuerte la demanda que hace sobre nuestras vidas. Vamos a quitar este pasaje y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10, versículo 7. ¿Quién es el que nos está llamando? Porque, cierto o no, pide mucho. ¿Es verdad o no? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Póngase usted a pensar que el carpintero de la esquina llegara un día con usted y le dijera: ¿sabes? Necesito que por favor me empieces a seguir a mí y que hables mi mensaje que yo le voy a dar a toda la humanidad. Y para seguirme tienes que estar dispuesto a dejar todos los placeres mundanos y todos los placeres carnales, y además tienes que estar dispuesto a sufrir vergüenzas por andar conmigo, a hacer sacrificios, y aún me tienes que amar tanto que estar dispuesto a perder tu propia vida. Imagínate que el carpintero de la esquina te dijera eso a ti. Yo creo que tú le preguntarías: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú que pides tan grandes cosas? ¿Quién te crees que me estás pidiendo a mí que sacrifique mi vida por ti y que me ponga a hablarle tu mensaje a toda la humanidad? Quizás él te diría: si tú me sigues, yo soy el camino a la vida eterna. Entonces tú le preguntarías: bueno, demuéstrame que eres tú el camino a la vida eterna. ¿De veras tú vas a hacer que cuando yo me muera esté en la gloria para siempre? Prueba eso. O sea, las demandas de Jesús, es lo que quiero decir, no son cualquier cosa. Si usted estuvo en los 2 domingos pasados, puede ser que haya salido de aquí sacudido. Puede ser que haya salido de aquí conmovido, retado. O sea, qué fuerte es seguir a Jesús. No es como dijo la religión. No es como me dijo el cura. No es como me enseñó el pastor allá en la escuela dominical de la denominación muerta. O sea, Jesús no se conforma con nada, sino con todo. O sea, pide todo de nosotros, va. O sea, es una servidumbre total a Él, una adoración total. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver hoy. Por quien Él es. Porque si fuera cualquiera que te pidiera eso, cierto, no, tú ya le hubiera dicho: tú estás loco, no te voy a hacer caso a ti. Pero viniendo de Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo de Cristo, que es Dios hecho carne aquí abajo, no el carpintero de la esquina, entonces las cosas cambian muchísimo y vamos a ver cómo es un privilegio poderle seguir. No solo que tiene un precio, sino es un privilegio. Vamos así ahora a Juan 17. Vamos a ver quién es el que dijo estas palabras, porque mucha gente no sabe quién es Jesús, aunque invocan su nombre todo el día. Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores.
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese nada más la profundidad de las palabras. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Buda, los falsos profetas, el confucianismo, todos, dice, son ladrones, son salteadores. La puerta soy yo, y solo por mí vas a entrar en la gloria. ¿Cuántos se dan cuenta que son palabras radicales? Levante su mano. Oiga, es que no cualquiera dice esas palabras. Imagínese un hombre que llegue y le diga a usted eso. Yo soy la puerta. Todas las religiones son mentirosas. Si quieres entrar a la vida eterna, va a ser solamente a través de mí. Y además todos son ladrones. Muy fuerte. Es muy radical lo que él dijo de sí mismo. Ahora vamos a Juan 14. Juan 14, 6. En adelante. Fíjese cómo dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Profundo. Fíjese lo primero que dice, en el 14:6. Jesús no dice hay un camino. Jesús dice yo soy el camino. Jesús no dice yo te voy a enseñar unas verdades. Jesús dice yo soy la verdad. Lo que te hable yo, eso es verdad. Y lo que yo diga que no es cierto, eso no es cierto. Yo soy la regla absoluta de verdad. Además, yo soy la vida. Fíjate nada más. O sea, ¿quieres tener vida eterna? Conóceme a mí, es lo que está diciendo. Si platicas conmigo y estás conmigo, va a estar vida eterna, bendición en tu vida tremendo. Imagínese usted, póngase en el lugar de la gente de aquel entonces. Él era un hombre de carne y hueso. Jesús era un hombre de carne, era carpintero. Ese era su oficio. No fue a la universidad, ni era teólogo, ni nada de eso. Y de pronto se levantó y empezó a hablar esas grandísimas palabras. Y empezó a impactar a toda la gente. Y después, yo soy el camino, dijo, al Padre, a la gloria. Y después le dice Felipe: mira, nada más con que me muestres al Padre. Tanto tiempo hace, Felipe, que he estado con vosotros y no me has conocido, le dice. Que me estás viendo a mí, estás viendo a Dios. Ahora, qué radical es esto. Qué fuerte. Y esto lo estoy yo sacando a ejemplo para que sepamos quién fue el que dijo: tome su cruz y sígame y niéguese a sí mismo. No fue una denominación que pone sus propias condiciones para seguir a Dios. No fue un líder religioso corrupto que quiere dinero o que quiere fama. No fue una denominación, no fue una filosofía, no fue una universidad. Este Dios hecho carne fue el que dijo lo que cuesta seguirle. Y déjame decirte, ya no hay nada más que agregar a los requisitos que él ha puesto. Una vez que Dios ha hablado, toda boca se tiene que cerrar. Y si usted se quiere meter al camino por otro lado y piensa que hay atajos, usted va a ser ladrón, usted va a ser salteador, usted se va a meter por otro lado y no va a entrar por la puerta que es Cristo y por el camino que Él ha dicho. No hay regateos en el precio, no hay componendas, no hay atajos. Tiene que pagar precio completo el que va a seguir a Jesús, el que quiere ser su seguidor. Ahora bien, una vez que hemos visto esto, yo voy a mostrarte y a estudiar hoy por qué Jesús tiene tanto derecho a pedir de nosotros el precio que hemos visto y también por qué es el único camino en que podemos confiar. Estos textos son solamente el inicio. Número 1, Jesús es el único camino y excluye a todos, porque Jesús es real. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Jesús no es una fantasía, no es un invento, es una persona histórica. Es más real que Napoleón, es más real que César, es más real que Cristóbal Colón, que Cuauhtémoc y que Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque los grandes historiadores todos reconocen que en verdad hubo un hombre
allá en Jerusalén hace casi 2000 años, que se llamó Jesucristo de Nazaret. Todos lo reconocen, sean cristianos o no, crean en la Biblia o no, toda la humanidad sabe que de verdad hubo un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. Así es que el cristianismo no es una fantasía, a diferencia de otras religiones que se basan en personajes irreales. Ejemplo de esto, el mormonismo, una religión que dice que vino un tal Ángel Moroni y que les dio unas tablas y que le habló de ciudades que no existen, que nadie ha encontrado evidencia de que existe eso. Es una religión, pero esa religión está basada en una fantasía. Los griegos y los romanos, que en su tiempo eran las civilizaciones más elevadas, más cultas que existían, ellos creían en los dioses paganos, creían en Zeus, creían en Afrodita, creían en Apolo, creían en Hermes, en Mercurio, y se llama hasta el tiempo de hoy la mitología griega. ¿Por qué mitología? Porque son puros mitos, porque son personajes imaginarios, irreales, que no existieron. Usted nunca va a ver que un historiador diga existió un hombre llamado Zeus, ¿verdad que no? Que existió un hombre llamado Apolo o Afrodita o Hermes o Mercurio o Baco, el dios de la borrachera, que adoraban a veces los mismos romanos. No, porque son mitos, son fábulas. En la India, los hindús adoran a una deidad mitológica llamada Krishna. Pero Krishna, si usted lee un poquito acerca de la historia, era una fábula, no fue una persona real, no existió. Era una mentira, era un cuento, una fantasía. Pero la diferencia con nosotros los cristianos es que no estamos siguiendo cuento ni fantasía de nadie, sino que estamos siguiendo a una persona real, a alguien que verdaderamente pisó esta tierra, existió, y que dejó su huella tan profundamente que partió la historia en dos. Ni antes ni después de él existió alguien que hubiera provocado tanto impacto en la historia humana que se dijera antes y después. Este mundo se rige por el calendario, porque Cristo, y fíjate, en 3 años y medio solamente de su vida, causó tal impacto que partió la historia en dos. Y yo quiero que razones el día de hoy, por favor. ¿Qué tenía que impactar un carpintero que no fue a la universidad? Un carpintero que no tenía estudio de teología, que no fue a ningún seminario a estudiar, que no era líder religioso ni fue educado en la familia de los sacerdotes de aquel tiempo. 3 años y medio solamente habló. Y no creas que fue a hablar en la capital mundial o en las grandes universidades de aquel entonces. Habló en la calle. Estaba en Jerusalén, dice la Biblia, tú has leído la escritura. Jerusalén es una ciudad chiquitita. La delegación de Iztapalapa, olvídate, es mucho más grande que lo que vendría a ser Jerusalén. Está allá en Medio Oriente Jerusalén. Está allá Judea, todas esas ciudades insignificante. Estaban bajo el dominio romano, los habían conquistado. Era una ciudad oscura. No era la gran capital Atenas de aquel entonces de la cultura, o Roma, que era el centro del imperio. ¿Y por qué un hombre se paró 3 años y medio allá y empezó a decir unas cuantas palabras y a hacer unas cuantas cosas? Empezó a impactar la historia mundial. Tanto que hoy se dice antes y después de él. ¿Cuántos están comprendiendo? Levanten su mano, por favor. No es cualquier cosa hablar de Jesús. No es una broma, no es un cuento, no es una fantasía. El historiador Flavio Josefo, contemporáneo de Cristo, que no andaba con él ni era su discípulo, dijo en su libro de Antigüedades de los Judíos que en su época vivió un Jesús de Nazaret. Dijo, y ese hombre, si es que se le puede llamar hombre, porque hace milagros y cosas tremendas, sobrenaturales. Ahí está el historiador. Los historiadores romanos decían, ¿existió Cristo? O sea que el asunto de Cristo no es algo inventado, una fábula aquí adentro en la Biblia. Aún si no hubiera Biblias y no existieran, la historia recogió el impacto y la huella que dejó una persona, carpintero de profesión, de una familia sencillita, pobre, porque además cuando iban a ser Jesús no tenían ni siquiera, dice la palabra, en dónde albergarlo. Andaban pidiendo ahí asilo en posadas, y tú, nació en un pesebre, hombre. Era de cuna muy humilde Jesús. Y además tenía 30 años cuando empezó a hablar, y a los 33 y medio estaba muerto. No lo aguantó mucho tiempo este mundo a él. Y en esos 3 años y medio dejó esta huella que hoy podemos decir antes y después de ti. El hombre que ha partido en dos la historia. Ahora bien, tú puedes saber que Jesús es alguien especial solo por eso que te estoy diciendo. Ahora vamos a mirar una segunda razón. ¿Por qué puedes tú confiar en Jesús como el único camino?
¿Y por qué fuera de Él no hay ningún otro, como Él dijo? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y eso es lo que muchos aún no han podido comprender. Y cuando yo digo que Jesús es Dios manifestado en carne, quiero decir que Jesús es Dios hecho carne, para que usted me comprenda bien. No quiero decir que Jesús es mitad Dios y mitad hombre. No, eso era la mitología de los griegos. Jesús era Dios expresado en un cuerpo de carne y hueso, habitando, morando. Quiero que lo vea en Colosenses 2:9, por favor. Está hablando de Cristo y dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese Jesús, en ese carpintero, ¿habita quién? Toda la plenitud de la deidad. Es Dios hecho carne. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16. Usted anota estos versículos porque luego le sirve también para cuando platica con los testigos de Jehová. Porque dicen que Jesús era un ángel. Pero ahorita aquí vamos a ver que no dice que Él era un ángel, que era un profeta nada más, no. Dios que creó el universo, hecho carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos a leerlo juntos, por favor, para que se nos quede bien grabado y entendido. 1 Timoteo 3:16, vamos a leerlo, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio. Eso es fuerte. Son palabras mayores, querido amigo. Dios, el que creó el universo, el que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, las galaxias, la luna y el sol. Ese Dios que cuando Él dijo sea la luz, fue la luz. Que cuando dijo sea hecho el mar, fue hecho el mar. Ese Dios que te creó a ti, venía a este mundo, dice San Juan, y empezó a pisarlo y se convirtió en carne. Es muy fuerte. Ahora vamos a ver Tito 2:13 para más textos de comprobación, porque esto está enseñado por toda la Biblia. Tito 2:13. Después de este día vas a ver las palabras de Jesús con mucho más respeto, porque vas a ver quién es el que estaba hablando y de quién se recogió las palabras en los evangelios. No era de tu profesor de la secundaria ni de la prepa. Dios hecho carne, nada más y nada menos. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Punto. Y con mayúscula además. Vamos a Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios sobre todas las cosas, ese Cristo. Primera de Juan 5:20, otro pasaje. O sea que esto lo enseñó Pablo y lo enseñó el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu. Y todos los primeros cristianos sabían que Jesucristo era más que un profeta, más que un filósofo, más que un moralista. Todos sabían que Jesús era Dios, punto. Dice así la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesús. Amén. Ahora, vuélvalo a pensar y vuélvalo a entender. Ese hombre que estuvo en Nazaret hace casi 2000 años, el carpintero, el hijo de José y de María,
Ese hombre que estuvo 3 años y medio hablando la palabra y que fue crucificado, era nada más y nada menos que Dios mismo, venido del cielo de la gloria, hecho carne aquí abajo en la tierra. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, a Dios, Jesucristo le dijo a su discípulo Felipe, hace tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Ahora, esto es muy fuerte, porque quiere decir que Jesús no era un profeta solamente. Sí profetizó, pero era más que un profeta. No era un moralista, aunque sí dio consejos y principios para vivir una vida recta. No era un filósofo, no era un líder religioso, no era el fundador de una secta, una religión, no era un maestro espiritual, ni era uno más de los iluminados, no era un ángel, no era un arcángel, no era un pensador, no un hombre muy inteligente, no. Era Dios mismo hecho carne. Ese Dios, ¿se acuerda usted? Que estuvimos explicando con muchas diapositivas, que dijimos que es eterno, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, que está en todos lados al mismo tiempo, que nadie jamás lo podría ver porque era invisible. Ese Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Dios bajó aquí abajo, a esta tierra, el Ser Supremo, el Eterno. Por eso Juan el Bautista, dice el libro de San Juan y otros evangelios, cuando hablaba de Jesús, decía, el que viene después de mí era primero que yo. Pero ¿cómo es? Si había nacido primero Juan Bautista que Jesús, según la carne. O sea, el asunto es, Juan Bautista sabía que Jesús era eterno, que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios mismo. ¿Qué implicación tiene esto para ti? Que las palabras de Jesús tienen muchísimo más valor y mucho más peso cuando tú comprendes quién era el que estaba hablando. ¿Cuántos dicen amén? Tú comprendes que no te estaba hablando ni siquiera el profeta Moisés, que era tenido en grande reverencia en el Antiguo Testamento. Te estaba hablando el que hizo a Moisés, el que lo creó a él. Y sus palabras son muy serias entonces, y hay que verlas con el debido respeto, y hay que entenderlo. No estaban sujetas a especulación, ni a que la gente les quitara y les pusiera. Era Dios mismo hablándole a la gente cuál era el camino a seguirlo. Ahora comprende usted que cuando ese Dios hecho carne, el único Dios, dijo que para seguirlo a Él tienes que tomar tu cruz y negarte a ti mismo cada día, no hay otra forma de ser su discípulo. Y todos los que te digan y te enseñen diferente a eso son mentirosos. ¿Cuántos comprenden? Son mentirosos. Si es una religión, si es un pastor, si es quien sea, si soy yo mismo, no importa. Una mentira, porque ya la boca de Dios lo ha hablado y quedó registrada en los evangelios, que para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo y tomar su cruz, y ya explicamos en detalle lo que es eso, y entonces sí usted podrá ser su discípulo. Ese es el precio. Jesús es mayor que las tradiciones, es mayor que todos los pastores que existen, que todas las sectas, que todas las religiones y que todas las denominaciones, que por cierto muchas de ellas últimamente están traicionando las palabras de Cristo. Ahora ya entiendes tú por qué Jesús se atrevió a pedir cosas tan fuertes, ¿no? Cuando dijo, niégate, tienes que sufrir y aún estar dispuesto a dar tu vida por mí. Es que no era cualquiera el que estaba hablando. Si ahorita una persona a usted le dijera eso y no fuera Dios, usted le diría, tú eres un loco. Bueno, a mí me pasó una vez que me presentaron a un hombre que me decían que era el profeta. Y me dijeron, ven a conocer al profeta. Es el profeta, es la revelación de Dios. Y yo dije, bueno, pues vamos a platicar con el profeta. Porque dice que no hay ni un cristiano en todo el mundo. Hasta que él diga que van a haber cristianos, van a poder existir los cristianos. Dije, bueno, vamos a platicar. Y me hicieron una comidita por allá en un restaurancito, en unos tacos, y ahí estaba de pronto el profeta sentado. Usted lo hubiera visto. Estaba sentado ahí y estaba con todos sus seguidores, unos 8 o 10 así, oyendo las cosas que salían de la boca de aquel hombre. Y llegamos y nos sentamos. Yo había escuchado un cassette de ese hombre, un hombre que se llama Federico Martínez, por cierto, cuídese si se lo encuentra porque está demente, está loco. Y empezamos a platicar y le dije, bueno, ¿cuál es la situación con usted? Dijo, no, yo soy el profeta. No hay ni un cristiano en todo el mundo ahorita. Digo, ¿de veras no hay ni un cristiano? Caramba, yo sé que la Biblia dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer nunca contra la iglesia desde que se fundó, y siempre han habido cristianos en la tierra. El Señor sentía el centro del universo. Me dijo, no hay ni un cristiano. Ah, no. ¿Y hasta cuándo va a haber cristianos? Le dije, hasta que yo diga, van a empezar a haber cristianos. Cuando de mi boca salga la palabra, van a empezar a haber cristianos. Me empecé a dar cuenta que había algo mal con ese hombre. Y le dije, y me dijo, ¿el profeta Ezequiel lo has leído? Le digo, sí, el profeta está aquí, el profeta.
Él era sombra mía y figura de que yo iba a venir. Dije, bueno, ¿a qué se dedica, Señor? Se empezó a poner nervioso. ¿A qué se dedica? Destapo caños. Está bien, digo, todo trabajo es honroso, no hay problema. Y su familia, Señor, su esposa, estoy divorciado. Entonces empecé a ver su vida inmoral, me di cuenta que no conocía las escrituras, me di cuenta que no tenía ningún estudio serio de la palabra de Dios, y ahí estaba con sus pobres seguidores, y le dije, bueno, Señor, usted está demente, usted está loquito, con permiso. Se enojó mucho porque no le hice caso a su palabra, porque él quería que yo predicara su mensaje de él, ¿sí me entiendes? Que a todo mundo le dijera que tenían que creer en el profeta Federico. Un loquito. Hay muchos así en la tierra, pero luego nos damos cuenta que están loquitos. Pero un momento, que habló en Marcos 8:34 no estaba loco, era el hombre más cuerdo del mundo, y como vamos a seguir viendo ahorita, era Dios hecho carne, y tenía todo el derecho a pedir todas las cosas que ha pedido, y además es un bendito privilegio estar caminando con él. Otros textos de prueba para que usted se los lleve y los estudie, de que Jesús es Dios. Juan 20:27. Vamos a mirar aquí que Jesús recibió adoración cuando estuvo aquí en la tierra. Él recibió adoración. Juan 20:27. Dice la palabra de Dios, después de la resurrección de Cristo, esto es, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se da cuenta? Él recibió adoración. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás cuando lo vio resucitado. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchos tenían que ver la resurrección física para creer que Jesús era Dios. Pero nosotros estamos aquí, no hemos visto la resurrección, y nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y usted empieza a comprender aquí también que cuando la Biblia habla de Jesús como Hijo de Dios, no habla como de la gente que dice que es hija de Dios. Eso en el sentido de creación. La palabra hijos, huíos en el griego, quiere decir el que tiene la naturaleza misma de Dios. O sea que es Dios de verdadero Dios. Dios proyectado, reflejado en el plano de la humanidad. A eso se refiere. O sea, es Dios. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo Dios estaba arriba y Dios abajo? Dios es eterno, querido amigo. Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo, no tiene ningún problema. Estaba arriba y estaba abajo, no había problema. Eso quiere decir que era hijo de Dios. Pero no vaya usted a pensar que es hijo de Dios como el impío aquel que está en la religión y dice, yo soy hijo de Dios. No. Hijo de Dios es el unigénito, dice la Escritura, del Padre. Vamos pues a ver en Juan 1:10 que Él es el creador del universo. No solo recibió adoración. Y la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es el único que puede ser adorado? ¿Quién? Dios, nada más, nadie más. ¿Y por qué fue adorado Jesús? Porque es Dios. Porque cuando a Pedro o a Juan los quisieron adorar ahí, Pedro mismo levantó ahí a un centurión y le dijo, quítate, yo soy hombre igual que tú. No recibió la adoración, pero Jesús sí recibió la adoración, que es Dios. Juan 1:10 y 11. Fíjese lo que dice la Escritura. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién fue el que vino? Fue Jesús. ¿A quién rechazaron? Jesús. ¿Y qué había hecho Jesús? El mundo había sido creado por Él. Ahora acompáñeme rápido para ver esta revelación en Génesis 1. Vamos a ver quién creó el mundo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora volvamos a Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y vea el versículo 3 para mayor confirmación.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y usted suma 2 más 2. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después llega acá y se da cuenta que Jesús creó los cielos y la tierra, creó el mundo y todas las cosas. Entonces usted se da cuenta que aquel que vino allá en Nazaret, en carne, era, como dice Pablo, en 1 Timoteo que leímos, 3:16, nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Ahora, esto hace muy significativo la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque el que murió en una cruz por mí no fue un ángel, no fue otro ser humano igual que yo, fue Dios mismo, que dejó el trono, como cantábamos hace rato, y la gloria, para venir a morir y dejarse abofetear, escupir y clavar por mis pecados y por tus pecados. Es Dios en la cruz, muriendo por nosotros mismos. Ahora entendemos mejor por qué pide tanto, porque simple y sencillamente Él lo merece. Es Dios. Por eso Jesús hablaba como hablaba. Tú habrás notado que ni siquiera daba los buenos días Jesús, ni pedía por favor. ¿Te has dado cuenta de eso? Mateo, vente para acá, sígueme, deja tus cosas. Vamos. Hablaba como Dios. Llegaba por ahí Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí del árbol porque hoy tengo que posar en tu casa. O sea, estaba como el rey, como el que posee, el que es dueño de las vidas, y la Biblia dice, todas las almas son mías. Pedía cosas. Me tienen que seguir a mí y aún estar dispuestos a morir. Y predica mi mensaje, y si crees en mí vas a tener vida eterna, y yo soy poderoso para llevarte a la gloria. Dios hablando. Hay que entender a Jesús. Ahora, los fundadores de las principales religiones, tú debes de saberlo, que hay ahorita en el mundo, jamás reclamaron ser Dios. Esto hace el cristianismo algo muy excepcional. Abraham, fundador del judaísmo, jamás dijo él ser Dios. Buda, fundador del budismo, jamás reclamó divinidad. Es más, él ni creía que existía Dios. Él era un filósofo. Confucio, el sabio chino, nunca dijo ser Dios. Mahoma, el fundador del Islam o mahometanismo, tampoco nunca dijo ser Dios. José Smith, fundador de los mormones, tampoco dijo ser Dios. Sin embargo, Jesucristo, su reclamación más radical era esta: soy Dios. Por eso lo mataron. Le dijeron una vez los fariseos: tú blasfemas porque te haces a ti mismo igual a Dios. Y un día le dijeron algo sobre Abraham, y él les dijo, Abraham vio mi día, y dijeron, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo has visto a Abraham? Y les dijo Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo que si tú tienes apenas? Abraham había nacido hacía miles de años. Él siempre ha existido. Es el eterno Dios, Jesús. Muy diferente, porque la gente ahorita está siguiendo religiones que están fundadas en hombres carnales y pecadores igual que ellos. Pero Jesús es muy distinto, divino. Ahora, por eso tú debes de confiar en el cristianismo, y eso lo hace diferente y distinto a todas las religiones. Ahora, si Jesús es Dios, y yo lo creo porque la Biblia lo dice, y la Biblia nunca dice mentiras, y Jesús demostró ser Dios, como vamos a ver más a rato, por su resurrección. Luego, pues, cuando Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿qué está haciendo? Está excluyendo a todos los demás. Nadie viene al Padre si no es por mí, punto. Todas las demás están mal, están erróneas, están equivocadas. El budismo, el islamismo, el hinduismo, el shintoísmo, el animismo en China, el confucianismo, todo eso están chuecas. Y solamente pueden entrar a través de la puerta. Y él dijo en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores, punto. Y como decíamos el domingo pasado, esta es una propuesta y una declaración demasiado fuerte y demasiado radical. Porque eso quiere decir que todas las personas de todas las religiones en el mundo están perdidas, escúchame bien, y van camino al mismo infierno porque están siguiendo hombres. Y están además yendo contra el único camino. Hay una sola puerta para entrar al cielo. Su nombre se llama Jesucristo de Nazaret. La puerta no es la religión, la puerta no es este grupo, la puerta no es la Biblia, la puerta es una persona. Es Jesús. Tiene que entrar a través de Él, de obedecer su enseñanza, de creer en Él, a través de Él. Las llaves del cielo no las tiene San Pedro, como te dijeron en la religión. Las llaves de la gloria las tiene uno solo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el que tiene las llaves de la gloria. Es el que dice quién entra y quién no entra, nadie más. Bueno, vamos a ver otro punto. ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Por qué Jesús y no las religiones? ¿Cómo podemos confiar que Él es el verdadero? Por sus palabras. Por sus palabras, por lo que Él habló y enseñó. Déjame decirte, nadie ha mejorado las enseñanzas
y mandamientos de Jesús de Nazaret. Estudia el Sermón del Monte. Estudia la regla de oro. Cuando dijo, haz a otros como quieras que te traten, que tú trátalos a ellos, la regla de oro. Nadie, ni psicólogos, ni científicos, han llegado a dar una ley más excelente y más perfecta que esa. No pueden ser mejoradas. El amor es su enseñanza. Él fue el que puso la enseñanza del amor de moda, porque las religiones siempre han enseñado otras cosas distintas. Las enseñanzas de Cristo han maravillado a unas psiquiatras y a doctores importantes, como fue el caso del doctor J.T. Fisher, un especialista en psiquiatría y en psicología, que decía que si tú hicieras un resumen de todo lo que la psiquiatría moderna y los psicólogos modernos han podido hallar para ayudar al alma del hombre, todo eso lo juntaras y lo resumieras, no le llegan ni a los talones a la enseñanza del Sermón del Monte que dio Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, lo puedes encontrar. El mismo psiquiatra dice, si sacamos todo lo mejor de los psiquiatras, lo más escogido, los grandes pensadores, para ayudar al hombre, dicen, no le llega ni a un tantito. Es más, uno de ellos decía, lo único que tengo que hacerle a algunos pacientes que están mal del cerebro, que tienen problemas mentales, es leerles porciones de las Escrituras. Eso es todo lo que necesitan. Necesita perdonar, necesita amar, necesita encontrar a Dios, necesita dejar de estar violando su conciencia cada rato, ¿verdad? Porque por eso se siente culpable y después por eso se desprecia a usted mismo. Es todo lo que necesitaba para que se empezaran a arreglar sus problemas. ¿Y quién había dicho esto? Jesús, hace aproximadamente 2000 años. Aún ateos, como fue el caso del comunista Carlos Marx, dijeron, como él dijo, que el cristianismo es muy útil para cambiar al hombre para bien y que lo cambia como ninguna otra cosa. Los cambios de dejar vicios y de dejar pecados y dejar vidas esclavizadas de pasiones desordenadas, el cristianismo. El mismo comunista lo decía. Gandhi, el pacifista de la India, filósofo admirado por muchísimas personas, llegó a decir que las enseñanzas de Jesús eran excelentes, que el problema era que los que se llamaban cristianos no las ponían por práctica. Fíjate cómo Jesús va trayendo la admiración de diferentes sectores. Son tan valiosas las enseñanzas de Cristo, tan importantes, tan trascendentes, que aquí las tenemos en este libro después de 2000 años de edad. Ha de haber sido muy importante lo que habló ahí en las calles polvosas de Jerusalén Jesús, y ahí en los cerros, y en el montecito ahí de los Olivos, que es un monte pequeñito. Ha de haber sido muy importante, porque aquí tenemos el libro, y fíjese que usted y yo estamos aquí platicando, dejando muchas cosas interesantes que se podían hacer ahorita en el domingo en la mañana, solamente para oír hablar de las enseñanzas de Jesús. Tú puedes confiar en Cristo, de que Él es el camino, solamente por ver la sabiduría y la profundidad de su mensaje. Es una prueba de que Él no era un hombre, sino era Dios, porque nada ha podido ser mejorado de lo que Él dijo. Además, para que las enseñanzas de Cristo nos llegaran a nosotros, hubo un precio de sangre. Mucha gente tuvo que morir, y no solo eso, estuvo dispuesta con gusto a morir para pasarle a la generación siguiente tan valiosas palabras, sabiendo que lo que dijo Jesús fue cierto. Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Además, Jesús por sus enseñanzas es respetado prácticamente por todas las religiones. El Islam, una religión que tiene más de 1.000 millones de adeptos a nivel mundial, ahorita se tiene respeto por la persona de Jesús. En el budismo se tiene respeto. En la India los gurús tienen respeto por la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de respetar a alguien que habló palabras tan tremendas. Hubo una ocasión en que venían unos guardianes a arrestar a Jesús allá en el templo en Jerusalén, porque a los líderes religiosos no les gustaba lo que Jesús hablaba, porque hablaba la verdad. Y cuando los guardias llegaron y oyeron a Jesús, no lo pudieron atrapar. No porque se interpusiera un ángel o se abriera la tierra para defender a Jesús. Tú puedes confiar en Cristo, de que Él es el camino, solamente por ver la sabiduría y la profundidad de su mensaje. Es una prueba de que Él no era un hombre, sino era Dios, porque nada ha podido ser mejorado de lo que Él dijo. Además, para que las enseñanzas de Cristo nos llegaran a nosotros, hubo un precio de sangre. Mucha gente tuvo que morir, y no solo eso, estuvo dispuesta con gusto a morir para pasarle a la generación siguiente tan valiosas palabras, sabiendo que lo que dijo Jesús fue cierto. Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Además, Jesús por sus enseñanzas es respetado prácticamente por todas las religiones. El Islam, una religión que tiene más de 1.000 millones de adeptos a nivel mundial, ahorita se tiene respeto por la persona de Jesús. En el budismo se tiene respeto. En la India los gurús tienen respeto por la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de respetar a alguien que habló palabras tan tremendas.
Hubo una ocasión en que venían unos guardianes a arrestar a Jesús ahí en el templo en Jerusalén, porque a los líderes religiosos no les gustaba lo que Jesús hablaba, porque hablaba la verdad. Y cuando los guardias llegaron y oyeron a Jesús, no lo pudieron atrapar. Ningún hombre jamás ha hablado como ese hombre. Nos desarmó, no con una pistola ni con un garrote, sino solamente al ver las palabras de sabiduría que salían de su boca. Y así dice San Juan de él. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús estaba hablando en las calles, dice la palabra de Dios, de Escritura, y a veces se le acercaba a la gente y lo empezaban a bendecir, porque era un chorro de sabiduría, de amor, que la gente se daba cuenta que era divino lo que estaban saliendo de su boca. Sus palabras no eran normales. ¿Cómo van a ser normales las palabras que en 3 años y medio de enseñanzas que les dio a sus 12 discípulos, pescadores, jovencitos, unas discípulas ahí, una que había sido, parece que ramera la señora, etcétera? Después de eso, logró tal impacto en ellos que estuvieron dispuestos a morir después, muchos de esos apóstoles, por la palabra de Dios y por dar el mismo mensaje. Qué impresionante ha de haber sido oír hablar a Cristo directamente, que prácticamente hubo una revolución espiritual en el mundo después de haber oído 3 años y medio solamente a Jesús de Nazaret. No, valoremos las palabras de Jesús. Sepamos de quién estamos viendo la Escritura cuando leemos este libro que es sagrado. No lo tomemos como un libro de religión. Entendamos que ahí en donde estaba hablando Mateo, es todo lo que recogió Mateo, que oyó de la boca de Cristo, su discípulo, y empezó a anotar todo. Esto es tesoro, era como si trajeran vasijas, esta palabra, la anotaban. Bien, y estaba otro por allá, San Juan, anotando todo. Y todos empezaron a anotar las palabras de Cristo porque eran un tesoro de sabiduría espiritual. ¿Por qué Jesús y no otro? También por sus profecías. Porque aunque Jesús no fue solo un profeta, sino el rey de los profetas, ciertamente profetizó. Y cuando él habló y predijo, lo que él dijo se cumplió exacto y al pie de la letra. Y tú puedes tener confianza en la veracidad de Cristo. Puedes tener confianza en la seriedad de su mensaje cuando te das cuenta que lo que él predijo se cumplió. Por ejemplo, él predijo su propia muerte en la cruz. Ahora, no me digas tú que tú puedes predecir de qué manera te vas a morir. Si tú te pusieras a anunciar 2 años antes de tu muerte, yo me voy a morir así y así y así y así, pues a menos que te suicidaras. Pero él sabía cómo lo iban a matar. Y dice, me van a matar de muerte de cruz. Me van a matar de esta forma. Y era hombre de peligros. Muchas veces lo estuvieron a punto de matar apedreado. Otro día lo trataron en el libro de Lucas 4 de aventar de un cerro. No murió nunca. Murió exactamente como él lo predijo. Prueba de que era profeta de Dios, además de ser Dios mismo. Además de eso, predijo la muerte y el daño que le sucederían a Judas, el que lo traicionó. Cuando él supo que su discípulo lo iba a traicionar, él ya sabía. Y dijo, me va a traicionar uno de ustedes. El otro no lo había publicado. Tampoco le voy a decir, Cristo, mañana te voy a entregar. Y él dijo, me va a entregar uno de ustedes, de los 12, de los más íntimos discípulos. Y después dijo, ay de aquel hombre, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y le llamó hijo del diablo y cosas así. ¿Qué pasó? Se suicidó y se condenó para siempre y se fue al infierno después de haber oído las palabras de Cristo. Así le pasó a Judas el traidor. Y Jesús lo predijo. Así debía de ser. Grandes acontecimientos mundiales en el libro de Mateo 24. La destrucción del templo de Jerusalén. La destrucción de la ciudad de Jerusalén con tormentos horribles. Profetizados 40 años antes de que comenzaran esas crisis. Se cumplió todo al pie de la letra. Y el día de hoy estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Mateo 24 con plagas tremendas que la humanidad no había conocido antes, como es el SIDA. Estamos conociendo los terremotos, estamos conociendo las guerras, las hambres más grandes del siglo y de la historia. Quizás han sucedido en este siglo pasado, las guerras más tremendas, guerras mundiales. Antes no habían guerras mundiales. Y todo eso porque Cristo lo profetizó. Ahora, cuando yo veo una persona que todo lo que dice se cumple, ¿qué puedo deducir? Es digno de crédito. ¿Cuántos dicen amén? Es digno de crédito. Él es veraz. Él es verdadero. Lo que él dice, eso es cierto. Y por cierto, déjame decirte, él también avisó que iba a resucitar de la tumba después de 3 días. Y como él dijo, así sucedió. Y dijo, voy a subir a la gloria, y subió a la gloria. Y allá está ahorita. Y está vivo el Señor Jesucristo. Y no solo eso, también dijo que los fornicarios, y los adúlteros, y los mentirosos, y los que tienen odio y rencor contra su prójimo, se van a ir al infierno. Y créeme que como se cumplieron todas esas profecías, se va a cumplir también lo otro que Cristo dijo. O sea que cuando tú veas una palabra que Cristo habló, una frase que el Señor enseñó, tómala al pie de la letra en la Escritura, porque se va a cumplir ciertamente.
¿Por qué más debemos creer en Jesús como único camino? ¿Por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué Jesús y no Confucio? Porque la Biblia lo dice. La Biblia no es un libro normal. La Biblia es un libro sobrenatural. Tiene pruebas de que realmente Dios ha hablado a través de estas páginas. Porque vienen eventos profetizados desde los tiempos de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Miqueas, desde los tiempos de Génesis, de que se escribió la Biblia, el primer libro. Viene profetizado y se ha cumplido. Y lo hemos visto, verificado, y vimos hasta diapositivas aquí del cumplimiento. Ahora, la Biblia entonces es un libro que tiene mucha autoridad. Y la Biblia dice, y lo predijo miles de años antes, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, que iba a venir un día una persona que iba a ser el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Que ese que iba a venir, que iba a nacer, iba a ser Dios mismo, dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Tú no lo sabes, pero ahorita lo vamos a ver. Dice en dónde nacería, en qué ciudad. Dice cómo lo llamarían. Dice cómo lo matarían y dice que resucitaría. Y lo dice desde el Antiguo Testamento miles de años antes. Ahora, es bueno que tú comprendas que la Biblia se divide en dos partes. Tiene un Antiguo y tiene un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que se conoce ahorita como la Biblia hebrea. Todavía el judío, el israelita allá en Medio Oriente, tiene una Biblia, pero él solamente llega hasta el Antiguo Testamento. Cuando se acaba, él ya no cree en Jesucristo. Todavía están esperando al Mesías. En la Biblia, ellos saben que la Biblia habla que va a venir un Salvador, pero no creen que Jesús el carpintero fue ese Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué creen ellos que va a venir un Mesías? Porque el Antiguo Testamento, que es de veras muy viejo este libro, predice, y hay cientos pues de predicciones de que va a venir un Mesías que va a salvar a Israel y a la gente, la va a salvar. Ahora vamos a ver cosas que sucedieron antes, miles y cientos de años antes de Cristo, predicciones de alguien que iba a venir, y al final usted me dice si estamos en lo correcto o no, siguiendo a los profetas. Vamos a ver Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Sí? Ok. Isaías 7:14. Isaías era un profeta, por eso lleva ese nombre, profeta Isaías. 742 años antes de Cristo fue escrito esto. Quiero que lo comprenda, porque si no, no va a entender la idea. O sea, lo que usted va a leer ahorita no fue escrito después de que nació Jesús. Fue escrito 742 años antes, casi 1000 años antes de que naciera Jesús. Y de esto no hay duda. Si usted se va a ir a Israel y le pregunta a un rabino judío y le dice, ¿cuándo fue escrito el libro de Isaías? Él le va a decir, tiene 700, 800 años. Está comprobado en la arqueología, en la historia. Es un libro antiguo. Se escribió mucho antes de que naciera Jesús. Ahora, lea Isaías 7:14. Y ahí dice que iba a nacer alguien de una virgen. Yo no sé cuántos conozco a usted. Yo solo conozco uno. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido al español quiere decir Dios con nosotros. Fíjese cuál es la señal. Algo muy raro, que un día una mujer virgen que no había tenido relación con ningún varón iba a dar a luz un hijo. 742 años antes de Cristo existía esta profecía. Ahora vamos a ver en Isaías 9:6 que ese que iba a nacer iba a ser Dios, y además eterno y poderoso. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eterno. Dios iba a ser ese niño. ¿Cuántos están comprendiendo ya la idea? Ahora, esto está profetizado 740 años. Esta es una colección de profecías que Isaías dio en toda su vida. Isaías vivió un periodo, no sé de cuántos años, y estuvo dando profecías. Un mes dio una, al otro año dio otra. Y él, por el Espíritu Santo, empezaba a ver lo que iba a pasar.
Y entonces de pronto dijo, va a haber una señal. Dios le va a dar una señal a esta humanidad. Una virgen un día va a concebir y va a dar a luz un hijo, algo sobrenatural. Y va a ser conocido como Dios con nosotros. Y después de 2 años volvió a dar otra profecía. Va a nacer un niño. Y ese niño va a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno. Alguien especial va a venir. Y Miqueas 5:2 dice que iba a venir una persona de Belén a salvar. Que iban a nacer en una ciudad llamada Belén. Miqueas 5:2. Aquí dice dónde iba a nacer ese niño. Esto es 710 años antes de Cristo, ¿eh? Así está fechado este libro. Antiquísimo. Aquí estaba avisando Miqueas, fíjese, pero tú, Belén, nombre de un pueblo, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos están comprendiendo el espíritu profético aquí? Está muy claro. ¿Está avisando? De esta ciudad chiquitita, insignificante, Belén, un pueblito, hombre. Más chiquito que Tehuacán, Puebla, que por allá. Chiquitito, un pueblito. De ahí dice, de la más pequeña, me va a salir el que va a ser Señor en Israel, y avisa, no es cualquier hombre, sus salidas son desde la eternidad. Los hombres todos tuvimos un principio, ¿verdad? Y tendremos un fin, pero este es eterno. Vamos a ver que la Biblia avisaba desde antes que este que iba a venir iba a hacer milagros impresionantes. Isaías 35:4. Fíjese la profecía otra vez. 713 años antes de Cristo. Fíjese cómo dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ve el ministerio de Cristo. Cuando Cristo se empieza a manifestar allá en Judea y Galilea, ¿qué empieza a pasar? Todo lo que aquí dice, uno por uno. Número 1, ciegos empiezan a ser sanados. Ahora la Biblia dice que hasta que Cristo sanó a un ciego por ahí, jamás se había oído que un hombre ciego de nacimiento fuese sanado. Milagros que nadie jamás había realizado, empezó a realizar Cristo. Y después los oídos de los sordos, muchos sordos sanaban, por docena, por cientos. Cojos, muchos. Y los mudos empezaban a hablar. Y la gente lo vio. Y hubo todo un país, por eso eso no es charlatanería, que hubo todo un país vio los milagros de Cristo. Ahí estaba la señal clarita. No era una broma, no era algo ahí que pasó en un escondite, ahí en una cuevita donde nadie vio. No fue hecho en un rincón esto. Fue hecho públicamente. Jesús llegaba y se paraba en la plaza principal. Tráigame los cojos y los ciegos, a todos. Empezaba, órale, vámonos. Empezaban ahí, la gente salía llorando, salían gritando. La gente casi se desmayaba de la impresión, dice la Escritura. Estaban a veces aterrorizados, decían, el ciego de toda la vida salía viendo rápido. Un mudo, rápido. Y la gente estaba viendo toda esa gloria. No lo hizo en un rincón. Ciudad por ciudad recorrió haciendo todos esos milagros. ¿Para qué eran los milagros? Para que se cumpliera esta profecía y hubiese una señal clara para la gente que dijera, ese Jesús, ese es el Mesías, ese es Dios hecho carne. Son los milagros que está profetizado que iba a ser el Mesías. Él es. Él, no tienen que buscar a nadie más. Ahí estuvo. ¿Sabes cuánto tiempo? 3 años y medio. Ahorita cuando se oye de milagros que hacen los brujos y los gurús, todo es muy oscuro, ¿cierto o no? Ahí en una caverna el hechicero saca unas pócimas y empieza a mezclar y la gente como que no se ve nada claro. No, pero aquí se vio claro, toda la nación no podía estar engañada. Además el historiador Flavio Josefo, que era un profesionista de primera calidad y que no era cristiano, por cierto, no iba a poner su reputación en tela de juicio al decir Jesús hace milagros, si fuera una mentira. Y él lo dijo, este Jesús hace milagros. Él no era de sus discípulos, pero dijo, este Jesús hace milagros. Y está escrito en el libro ¿cómo se llama? De Flavio Josefo, de Historia de los Judíos. Usted lo puede leer ahí, o yo le puedo conseguir una copia si lo gusta. Jesús hizo milagros.
Y hizo los milagros que la Biblia decía que iba a hacer cuando naciera. Pero no solo eso, también la Biblia dice cómo iba a ser muerto. 1000 años antes, ese mismo iba a morir. Salmo 22. Rápidamente. Hermano, estas son las bases de mi fe. Mi fe está basada en estas bases sólidas. Yo no estoy creyendo nada más una superstición, algo que me contaron, una leyenda, no. Estoy basado en hechos, en documentos serios, en que los profetas dijeron que vendría uno que era Jesús el Salvador y que en él había que poner la confianza. Por eso soy cristiano. Salmo 22, versículo número 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron, o sea, agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es la crucifixión. Agujeraron las manos de Cristo. Repartieron los soldados romanos sus vestidos y cuando vieron la túnica grande no la podían romper y echaron suertes sobre ella. Está escrito en los evangelios. ¿Cómo sabía David 1000 años antes que así iba a pasar? Bueno, ni Cristo, aunque se hubiera puesto de acuerdo a cómo iba a ser su muerte, lo pudo haber cumplido. Isaías 53, acompáñeme rápido. Profecías escritas miles, cientos de años antes acerca de que vendría el Salvador aquí a la tierra. 712 años antes del nacimiento y la muerte de Jesús. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue desechado? ¿De quién gritó la multitud? Crucifíquenle. Y pidieron un homicida. Cristo, desechado. No te queremos. Despreciado. Como lo peor, lo mataron como el más vil criminal de su época. Dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La crucifixión. ¿Por qué murió Cristo si era justo, inocente y no hizo nunca el mal? Murió por nosotros. Aquí está la profecía, iba a haber un Mesías despreciado que iba a morir por otros. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo estuvo en el huerto de Getsemaní Jesús? Afligido, angustiado. Mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Pero ahí fue como cordero, a que me maten, órale. No les dijo, no me maten, adelante, fue y puso el cuello. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El juicio de Cristo no fue un juicio real, no hubo un juicio para él justo. No estuvo nunca encarcelado y sin embargo fue directo a la muerte. Eso es algo muy raro, porque todos los criminales primero los encarcelan un rato y luego hacen un juicio justo y luego los matan cuando hay pena de muerte en un país. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿A dónde iban a echar el cuerpo de Cristo? Ahí, al panteón municipal, junto con los otros ladrones que estaban crucificados junto a él. Pero dice, con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerda usted? Escudriñe y verá que José de Arimatea, hombre rico, fue y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, y después fue y lo llevaron al sepulcro del hombre rico. Pedazo por pedazo, parte por parte, se cumplió todo en Cristo Jesús. Miles, cientos de años antes, el Espíritu Santo había hablado por boca de esos profetas, avisándole a la humanidad, y a ti que estás aquí hoy, que un día vendría alguien que iba a nacer de una virgen, que iba a ser llamado Dios mismo eterno, que iba a nacer en Belén, que iba a hacer los milagros que ya vimos, que iba a ser muerto y crucificado, que se le iba a poner en un sepulcro tal, que iba a ser inocente, y después vemos que en el Nuevo Testamento todo eso se cumplió. Y yo pregunto esta mañana, ¿en quién se cumplió? ¿En quién se cumplió? Jesús. Él es el Mesías. Él es Dios hecho carne. Solo Él da vida eterna. En Él hay que poner tu confianza.
Es una abominación, una locura, que pongas tu confianza en cualquier otra persona o en una religión perversa hecha por los hombres llenas de rituales para que tú te vayas a salvar. O en grupos, o en gente, o en pastores, o en predicadores. El único que salva, el único señalado, aquel sobre el cual está puesto el socorro, dice el Salmo 89, y que es poderoso, es la persona de Jesús de Nazaret. Y te podría buscar otra escritura que dice que después de muerto, al tercer día iba a resucitar, en Oseas. Y todas las escrituras se cumplieron en él. Por lo tanto, tenemos prueba indubitable, documentos sólidos para basar nuestra confianza y decir verdaderamente ese Jesús de Nazaret, el carpintero aquel, ese era Dios hecho carne y solamente en él hay salvación, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Tú dirás, bueno, a lo mejor quiso él cumplir las profecías él solito. Pues por ahí están dando un premio ahorita de $1000 al que cumpla la mitad de ellas. Si quieres, pruébale. Porque lleva años dando el premio ese, una universidad por allá, una editorial, perdón, a quien cumpla la mitad de las profecías. Porque tú no puedes arreglar el día de tu muerte, ¿verdad que no? Y tampoco puedes arreglar lo que va a pasar con tu ropa. Y tampoco puedes arreglar en qué sepulcro te van a meter. Y tampoco puedes arreglar que vas a hacer milagros como él, ni que te van a decir Dios a ti. No puedes arreglar eso. Nadie pudo haber dicho, ay, pues yo voy a hacer que se cumplan en mí esas profecías. A ver, soldado romano, mire, le doy aquí un dinero y cuando yo me muera, usted me atraviesa aquí con la lanza para que se cumpla la escritura. No puede eso. Jesús cumplió las profecías. Hay más de 60 profecías mesiánicas y hay como 300 en detalle, que inclusive dijeron que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Y a los otros 2 ladrones les quebraron los huesos. Y dice un salmo, no será quebrado hueso suyo. Lo dice. Y que le iban a dar en su sed a beber vinagre, lo dice otro salmo. Y así pedacito por pedacito, todo se fue cumpliendo. Que le iba a traicionar uno de sus mejores amigos, lo dice otro salmo también. Jesús estaba anunciado en los profetas. Por eso dice Primera de Pedro, que harás mucho bien en estar atento a la palabra profética más segura, que es esto, los profetas, para estar mirando quién es realmente Jesús. Jesús es Dios hecho carne. Termino con lo siguiente. Bueno, ¿ya te diste cuenta que esto no es un juego? ¿Sí? No es una broma, no es una leyenda. No es que hay muchas religiones y cada quien tiene nada. Son puras mentiras. Todas las religiones. El único que es verdadero es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que tiene pruebas documentadas y respaldo serio para decir que Él hizo lo que hizo y que Él es Dios. Finalmente voy a hablar de su resurrección de entre los muertos. Algo muy poco valorado en este tiempo. Todos los iniciadores de las principales religiones del mundo están en sus tumbas hoy. La única tumba vacía es la de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vaya a Israel, vaya ahí a Jerusalén, al huerto en donde está la tumba, y usted entrará y verá que esa tumba está vacía. No está Jesús. Ahí está el cuerpo. Ahora, para los judíos era sagrado el cuerpo de un muerto. Lo ponían ahí, lo embalsamaban. Nadie lo pudo haber agarrado. Había una guardia romana que tenía asegurado ese sepulcro porque Jesús se había convertido en un problema político con los judíos y había problemas ya en el pueblo por causa de Jesús. Habían guardias romanos ahí. Y el guardia romano pagaba por dormirse en la guardia con su propia vida. O sea que eso de que se pudieron haber dormido los guardias es una mentira grande. El guardia pagaba vida por vida. Y usted lo puede ver en el libro de los Hechos, cuando Pedro se les escapó de la cárcel, los ejecutaron a los 4 guardias. O sea que no era fácil que se hubieran robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Además es una mentira eso que usted habrá oído por ahí, de que Jesús realmente estaba desmayado nada más y que ya luego revivió allá dentro de la tumba. No es cierto, no estaba desmayado, estaba hecho pedazos. Los soldados romanos sabían matar, querido amigo. Y primero lo crucificaron ahí y una vez muerto, llegaron con una lanza y la lanza romana no era una navajita de esas para sacarle punta a un lápiz. La lanza romana tenía un pico de este tamaño más o menos y todo era filoso. Y cuando le abrieron el costado a Jesús, tampoco le hicieron un agujerito ahí, como dicen los religiosos, ahí ponen un muñequito así con 2 o 3 gotitas así. Le abrieron el costado de tajo, como se le abre cuando van a descuartizar a alguien o a un animal, así. Le abrieron el costado. Eso fue lo que le hicieron. La lanza penetró hasta adentro. Y cuando dice ahí que salió sangre y agua, está hablando de la ruptura del pericardio, que es la capa que cubre el mismo corazón de la persona y que es imposible que le metan una lanza a una persona y sobreviva. Y dice, salió sangre y agua. La sangre ya estaba, digamos que por decirlo así, coagulada, asentada, por eso el agua y la sangre se separaron. Médicamente hay estudios de esto. Realmente Jesús estaba muerto. Y además el guardián no lo podía bajar vivo, porque como te dije, él pagaba vida por vida. Si al rato otra vez andaba por ahí, estaba desmayadito Jesús y revivía, a los guardias los mataban. Él se aseguraba que estuviera muerto el prisionero. Era su trabajo, era el verdugo. Eso era el ejecutor, era su profesión.
Y ellos estaban acostumbrados a ver a la gente muerta, créeme. Diario veían y mataban gente. Jesús estaba bien muerto. Muerto totalmente. Sus discípulos estaban deprimidos. Estaban llorando. Estaba muerto. Y a Jesús lo pusieron en esa tumba. Sin embargo, hoy la tumba está vacía. Y dice la palabra que Cristo se apareció a sus discípulos y se espantaron. Y hay una verdad muy grande en esto. Hubo un cambio en el carácter de ellos después de la resurrección. Porque si tú has leído los evangelios, dice en el evangelio que estaban escondidos por miedo de los judíos. Porque habían matado a su maestro. Y si así le fue al maestro que hacía milagros, ¿cómo les iba a ir ahora a los discípulos del maestro? Estaban escondidos. Pero después de la resurrección, ¿qué cambio tan grande? Pedro, Juan, Santiago, o sea, Jacobo, Felipe, todos ellos se volvieron muy valientes. Y fueron a todo el mundo de aquel entonces, con peligros tremendos, a decir una cosa: Jesucristo es Dios, es el único camino a la salvación, y ese Jesús resucitó de los muertos y te puede dar vida eterna. Ese que murió en la cruz era Dios hecho carne y está resucitado. Y nosotros somos sus testigos, que eso era el ministerio apostólico en aquel entonces, de que Él realmente resucitó. Y pusieron sus vidas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién muere por una mentira? ¿Quién muere por un engaño? Ese era el eje de su mensaje. ¿Tú te dejarías matar por algo que sabes que es una mentira? Si ellos hubieran inventado la historia y dijeron, bueno, vamos a decir que Jesús resucitó para que la gente luego crea que hubo un milagro aquí muy grande. Bueno, habrá gente mentirosa, pero que te maten por esa mentira que tú inventaste, cuando te digan, no, realmente no. Y no mataron a uno. Todos los apóstoles que ves en la Biblia mencionados murieron mártires, excepto uno, que fue Juan, que también fue martirizado, pero preso, y luego murió, pero ya de anciano, de viejo. Todos los demás murieron. O sea, hasta el final de su vida. Ese es el poder de la resurrección. No es una superstición, querido amigo incrédulo. No es una leyenda. No es un cuento para impresionar. No fue algo espiritual. Es que nada más es un sentido espiritual. No. Cristo Jesús murió en un cuerpo como tú tienes. Fue muerto, bien muerto. Fue puesto en un sepulcro. Estuvo ahí 3 días. Y después de 3 días resucitó, dice la Escritura, de entre los muertos. Y para concluir este estudio, te voy a dar la historia rápido del doctor Simon Greenleaf, abogado, especialista en leyes de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, que te quiero decir que la Universidad de Harvard es de lo mejor que hay en leyes hasta el día de hoy, mundialmente es una de las mejores universidades, y él era el jefe del departamento de leyes, de Derecho allá, de la Escuela de Derecho. Y un día, Simon Greenleaf, el doctor, quiso probar en una corte que no había habido resurrección de Cristo. E hicieron toda una corte siguiendo la metodología legal de un abogado de cualquier tribunal de hoy en día, con las pruebas necesarias. Recopiló toda la información el doctor Simon Greenleaf, trajo las pruebas documentales, los testimonios, analizó todo lo que había y dijo, he llegado a esta conclusión: la resurrección sí ocurrió. Como abogado, viendo las pruebas documentales de esto, no me cabe duda alguna de que realmente hubo una resurrección. Si las pruebas fueran presentadas en cualquier corte, en cualquier juzgado, el día de hoy, todo lo que avala la resurrección, pruebas legales, la gente diría, un buen juez, en verdad, este hombre resucitó. Hay demasiados testimoniales de gente que no podía poner su reputación en juego por una fantasía, que están avalando esto. Él se convirtió al cristianismo y hoy en día hay una universidad, la Universidad de Simon Greenleaf, allá en California, que se dedica exclusivamente a una cosa: a enseñar leyes y a enseñar la defensa de la fe cristiana y a probarle a todos que realmente existió la resurrección. Una universidad para eso. No estamos hablando aquí de cualquier cosa. Es un hecho histórico. Cristo resucitó de entre los muertos como señal para nosotros, para la humanidad, y como prueba de esto, que Él venció a la muerte y de que aquellos que estamos entregados a Él, también un día resucitaremos de entre los muertos y venceremos también a la muerte para estar en la gloria divina y eterna con Él, y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué Jesús y no otro? Por lo que acabas de oír hoy. Pruebas.
Jesús no es una moraleja, no es una leyenda, ni una fábula, ni un cuento. Es una realidad absoluta. Y por eso Él es superior a todos los maestros y es el único camino que te puede llevar al Padre. No sé si algunos se quieran arrepentir de su incredulidad el día de hoy, porque no dudo que hay aquí varios entre nosotros que sean bien incrédulos, que tú nunca te has puesto a pensar en estas cosas, ni has creído que Jesús es Dios verdaderamente, y por eso no te puedes salvar, y además no le das peso ni seriedad a sus palabras por eso, y tampoco crees en la resurrección de Jesús, ni tampoco crees que nació de una virgen, y todo siempre lo quieres tratar de espiritualizar. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti el Hijo de Dios? ¿Quién es para ti Cristo? Ahora comprendes por qué pide todo, porque lo merece. Porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es el Rey de la Gloria, el Dios eterno que dejó el mismo cielo para venir a pisar esta tierra llena de pecadores, para morir en una cruz, clavado por tus maldades y por tus pecados. Dios mismo hecho carne, se dignó pisar con sus plantas esta tierra inmunda, para hablarnos del mensaje, para darnos un ejemplo. Irrumpió en la historia, partió en dos los tiempos y dejó su huella grabada. No era un profeta, no era un maestro moralista. Jesús es nada más y nada menos que el Dios que creó el universo, hecho carne. Porque me has visto, creíste, le dijo a Tomás. Bienaventurado. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es la verdad del Evangelio. Puntos básicos y esenciales. Nació de una virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y está sentado ahorita ya en la divina gloria. Vivo. Resucitado. Vamos a estar orando en nuestros lugares. Habrá gente que tiene que ponerse a cuentas con Dios esta mañana por su gran incredulidad, arreglando cuentas. Quizás haya otro que le tenga que decir, como Tomás, caer de rodillas ante sus pies y decirle, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Salvador. No creía en ti, creía que eras nada más un profeta, creía que eras un hombre más, pero no me había dado cuenta de tu divinidad. Por eso no podía ver tu majestad. Vamos a estar orando en nuestros lugares unos momentos, mientras escuchamos este canto que dice, la vida eterna eres tú. Vamos a estar orando en nuestros lugares, meditando en la verdad profunda, impactante. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Es un misterio? Sí. Es un misterio. Y a nosotros nos ha sido revelado este misterio. Ese grandísimo amor de Jesucristo mismo. ¿Cuántos le dicen hoy a Jesús, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío? No entendía esto. No sabía que eras el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. No sabía que hay tantas pruebas de tu divinidad. Te había tratado como un maestro más, quizás como un profeta como Abraham o Moisés, pero no te había dado tu lugar como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el eterno Dios divino. Fíjate quién es el que te llama. Fíjate quién es el que te llama. Este Jesús es el que nos llama. Dios mismo. Él. Y es un privilegio caminar por su camino. Andar en su compañía es un privilegio. El precio es poco por lo que Él se merece, porque Él ha hecho más. La cruz, el negarte a ti mismo, el tener problemas por su causa, el dejar de lado los placeres de este mundo,
El aún sufrir la muerte es poco comparado con lo que Él ha hecho. Es el Rey de Gloria, el que ha venido en carne. Y nosotros confesamos que Él ha venido en carne, verdaderamente. Que este es el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado aquí. Él merece pedir el precio que pide por caminar con Él. Lo merece por quien Él es. Y porque nada te pide que Él mismo no haya hecho ya antes por ti. Llevó vergüenzas para salvarte a ti. Fue clavado semidesnudo en una cruz por salvar a ti. No se avergonzó de ti. Sufrió por ti. Dejó comodidades por ti. Dejó la adoración celestial de los millones de ángeles por ti. Se humilló a sí mismo hasta la muerte. Se hizo obediente, fue siervo, aún le lavó los pies a los discípulos. Como muestra de humildad. Él es digno de pagar el precio. No hay otro camino para ser su discípulo.